El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Anda y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy, lunes 5 de octubre, celebramos la fiesta de Santa Faustina Kowalska, la vidente que en Polonia, a comienzos del siglo XX, tuvo la oportunidad de contemplar a Jesús, una expresión moderna del Sagrado Corazón de Jesús, como también celebramos en este mes otra vidente, Santa Margarita María de Alacoque, el día 16, vio al Sagrado Corazón de Jesús. También hoy celebramos a una santa que tuvo esta maravillosa experiencia. En esta oportunidad Jesús se presenta bendiciendo al mundo y de su corazón abierto salen 2 rayos, uno rojo y uno azul pálido, que representa el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, para bendecir a toda la humanidad, para manifestar los rayos infinitos de amor por todos nosotros. Entonces esta divina misericordia que hoy celebramos en la fiesta de Santa Faustina también se conjuga con 2 hechos importantes. El día de ayer celebrábamos la fiesta de San Francisco de Asís y un día antes el Papa Francisco entregó al mundo una encíclica llamada Fratelli Tutti, donde nos enseña que, o nos recuerda, mejor dicho, que tenemos un solo Padre, que es Dios, y todos somos hermanos. Entre todos debemos considerarnos hermanos. Y justo hoy toca este Evangelio de Lucas capítulo 10, que es el que utiliza el Papa Francisco como modelo o como inspiración para esta encíclica. Y entonces este Evangelio es maravilloso porque nos enseña quién es nuestro hermano, quién es nuestro prójimo. Cuenta la historia del buen samaritano, que se comportó como verdadero prójimo. Y para entender el contexto de esta lectura, hay que entender que para los judíos era muy fuerte el nacionalismo. Es decir, los que eran judíos eran el pueblo elegido, eran los hijos de Dios. Había que amar al prójimo, es decir, a los cercanos, a los familiares, por último a los de la misma sangre, del mismo pueblo, la misma nación.
Y en cambio los gentiles eran paganos, eran personas que prácticamente eran considerados como eh, casi infrahumanos, ¿m? Porque no conocían a Dios. Sin embargo, Jesús coloca este ejemplo de un hombre que queda herido por ser asaltado por ladrones y pasa un sacerdote que es un representante del templo, de lo más alto que hay en la fe de los judíos, y no hace nada, no pasa de largo nomás. ¿Mm? También había pasado, ¿no es cierto?, un escriba, que también es una persona ligada al templo y no hace nada, sigue de largo. ¿Mm? Y eso que era judío, era miembro de su propia raza, de su propia nación. Y luego pasa un samaritano, que son enemigos mortales de los judíos, y él ve a este hombre herido, ve que es judío, que no es de su nación, ve que está esta odiosidad tremenda entre los dos pueblos, y le da lo mismo. Él considera que es su hermano, es su prójimo, y le sana sus heridas, lo lleva a un albergue, lo cuida personalmente, se preocupa de que esté mejor al otro día. Entonces, realmente Jesús nos dice, nuestro hermano es justamente todo ser humano, como enseña el Papa. Aunque no sea de mi nacionalidad, aunque no sea de mi cultura, aunque sea de otra generación, aunque tenga otra religión o otra postura política, verdaderamente estamos llamados a ser hermanos, hermanos, y a amarnos de verdad, a hacer el bien al prójimo, amar al prójimo, como San Francisco de Asís, que incluso amaba a los musulmanes y se entregaba por ellos, para evangelizarlos, para manifestarles su cariño como cristiano. Esa es una gran enseñanza que nos deja entonces el Papa Francisco, pero que viene aclarada todavía más por el comienzo del Evangelio de hoy, porque el doctor de la ley que le hace la pregunta a Jesús sobre el mandamiento más importante, entonces responde él mismo que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el espíritu. Y en la medida que uno ama a Dios de esa manera, que lo adora, que reconoce que Él es realmente grande, Él es nuestro Rey, entonces ahí sí tiene sentido amar al prójimo. Porque también las personas que no conocen a Dios, que no creen en Dios, pueden amar al hombre de una manera filantrópica, como los masones, por ejemplo, que tienen estos ideales que fueron proclamados en la Revolución Francesa: igualdad, fraternidad, libertad, pero que negaban a Dios y decían que lo superior era el mismo hombre con su razón. Entonces, vemos que la verdadera fraternidad solo se da, como explica el Papa Francisco, cuando reconocemos en primer lugar que tenemos un Padre, tenemos a Dios, que es nuestro Creador y a quien le debemos rendir todo nuestro homenaje, nuestra gloria, nuestra alabanza, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. A Él amamos sobre todas las cosas. Y en esa medida que amamos a Dios, surge de manera espontánea, necesaria y natural el amor al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? Es toda persona con quien me cruzo, cualquier persona que llega a mi vida, aunque sea a distancia. Hoy también tenemos los medios de comunicación para poder conectarnos con los demás. Mi prójimo, mi hermano, es todo aquel que Dios me pone por delante. Es una maravillosa enseñanza que nos deja hoy el Evangelio, y viendo el ejemplo de San Francisco de Asís y este ejemplo más moderno de nuestro Papa Francisco y de Santa Faustina, que nos enseña este amor inmenso, pero inmenso a Jesús, y que también Jesús nos ama infinitamente a nosotros, ahí sí nos motivamos a poder tratar de que el mundo sea cada día un poco más fraterno, más amistoso, como quiere el Papa Francisco,
porque todo es posible cuando Dios está en el primer lugar de nuestras opciones, en el primer lugar de nuestra vida. Ahora, para amar a Dios, también significa que hay que respetar su ley, la ley de Dios. Dios tiene derechos sobre nosotros porque es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y por eso Él nos coloca mandamientos. No porque Él necesite algo de nuestra parte, sino porque Él quiere guiarnos por el camino de la perfección. Por eso los mandamientos siempre son para nuestro bien. Como por ejemplo no matar, no robar, no mentir, no cometer adulterio, etc. Amar al prójimo nos hace bien a nosotros mismos. Entonces, ese es el motivo por el cual amamos al prójimo y queremos ser hermanos, todos. Si somos verdaderos cristianos, el amor a Dios nos impulsará a tener también este espíritu fraterno con toda la humanidad, como nos enseña el Papa Francisco, lo cual, insisto, no significa desconocer que existe el pecado también y que uno no puede estar de acuerdo con el pecado. Pero siempre, siempre hay que amar al pecador. Porque ¿quién puede decir yo no tengo ningún pecado? Todos somos pecadores. Pero los pecados hay que reconocerlos y hay que decir yo no comulgo con los pecados. Pero yo sí quiero amar a todos los seres humanos. Y si son pecadores, con mayor razón. Vamos a orar por ellos y vamos a pedir por su conversión.